Guardamotor y contactor. ¿Cuáles son sus diferencias? Hola hijos de Tesla, bienvenidos a un nuevo video para tu canal Temas de Ingeniería Eléctrica. Mi nombre es Joel, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y en este video veremos la diferencia entre un guardamotor y un contactor. Si te has metido ya más o menos en el mundo de la electricidad, seguro sabes cuáles son las diferencias, pero si eres nuevo, si tienes ciertas dudas que yo tenía hace un tiempo atrás, aquí estoy yo para aclarártelas. Así que vamos allá. ¿Qué son? Tanto el guardamotor como el contactor son dispositivos que se usan mucho en los procesos industriales, lo que cada cual con su función. La función del guardamotor es proteger al equipo, del contactor abrir y cerrar los circuitos para que el equipo trabaje o deje de trabajar. Aunque esto también lo puede hacer el guardamotor. Ya iremos viendo más adelante y veremos cómo se complementan entre sí. Características externas del guardamotor. Contactos de fuerza. Son los contactos donde va conectada la carga y la alimentación del motor. Por los bornes 1, 3 y 5 conectamos la alimentación al equipo. Por los bornes 2, 4 y 6 se conecta la carga. Una vez conectado en cada borne el elemento correspondiente, pulsamos el botón de marcha y los contactos de fuerza se cierran, provocando así que la corriente pase de la alimentación hacia el equipo. Botonera. El guardamotor viene con una botonera integrada, un botón de marcha y otro de parada. Aunque hay modelos que no llevan botonera, lo que tiene es una manecilla, que según para dónde la gires, el equipo arranca o se detiene. Seleccionador de corriente. A diferencia de otros dispositivos de protección, el guardamotor, en lugar de tener una corriente fija de disparo, viene con un rango de corrientes, y de ese rango nosotros elegimos a qué corriente queremos que sea. Botón de prueba. Es un botón que cuando lo pulsamos provocamos el disparo manual del guardamotor. Este botón sirve para probar que nuestro dispositivo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Acople para contactos auxiliares. Al guardamotor o salvamotor, que es lo mismo, le podemos acoplar contactos auxiliares, en caso de que lo necesitemos o queramos un mayor nivel de protección para nuestro equipo, pero sin embargo no son necesarios para el correcto funcionamiento del guardamotor. El guardamotor va a funcionar de igual forma con o sin contactos auxiliares. Los contactos auxiliares en un guardamotor son como un complemento más. Características externas del contactor. Contactos de fuerza. Al igual que el guardamotor, el contactor tiene sus contactos de fuerza, que son los que al cerrarse deja que le llegue corriente a la carga. Por los bornes 1, 3 y 5 se conecta la alimentación, y por los bornes 2, 4 y 6 se conecta el equipo, igual que el guardamotor. Contactos auxiliares. Los contactores de por sí vienen con dos contactos auxiliares, aunque se le pueden acoplar más en caso de ser necesario. Uno que está normalmente abierto, o NO de Normally Open, y otro que está normalmente cerrado, o NC de Normally Closed. Cuando los contactos de fuerza se cierren, el contacto auxiliar que está normalmente abierto se cierra. El contacto auxiliar que está normalmente cerrado se abre. En caso del contactor, los contactos auxiliares sí son necesarios para su correcto funcionamiento. Si vayamos a hacer el circuito en marcha parada a nuestro contactor, o sea, ponerle la botonera, necesitaremos dicho contacto para que ese circuito funcione. Bornes de la bobina. Para provocar que los contactos de fuerza del contactor cierren, tenemos que hacer que a la bobina de dicho contactor le llegue corriente. Eso lo vamos a conseguir alimentando los bornes A1 y A2 del contactor, que son los bornes de la bobina. Es a donde vamos a conectar el circuito de marcha parada del contactor. ¿Para qué sirven? El guardamotor protege al equipo ante cortocircuitos, sobrecargas y en caso de falla de fase. Un cortocircuito ocurre cuando, por ejemplo, debido al tiempo de uso de un motor, el material aislante que hay entre los devanados se empieza a desgastar, provocando así que haya contacto entre diferentes devanados y dando lugar a un cortocircuito, que provoca la elevación de la corriente muy por encima de la nominal, haciendo que el motor se queme. Una sobrecarga es cuando hacemos que nuestro equipo trabaje a un nivel de carga mayor para el que fue diseñado. Me explico. En la placa característica de un motor hay un dato que viene en HP. Esos son los caballos de fuerza. A partir de ese dato podemos calcular qué nivel de carga mecánica le podemos conectar a ese motor en el eje. Si conectamos una carga mecánica mayor a la que ese motor puede mover, el motor se quema. Ahora, una falla de fase ocurre por varias razones, pero una muy común es que no se ajuste correctamente los terminales del motor. Y por ejemplo, al hacer la conexión de un motor trifásico, una de las fases nos queda un poco floja, eso va a crear un falso contacto, y eso va a generar sobrecalentamiento en el equipo, además de otros daños. Pero el guardamotor es capaz de detectar ese fallo, así como la sobrecarga y el cortocircuito, provocando la apertura de sus contactos de fuerza y dejando el motor sin su alimentación para evitar que se queme. El contactor para lo que sirve es para abrir y cerrar los circuitos de grandes potencias. Cuando los circuitos de grandes potencias se abren o se cierran, se producen arcos eléctricos. El contactor es capaz de soportar esos arcos eléctricos sin ningún problema. Al final, la función de un contactor es similar a la de estos interruptores que tenemos en casa. Cuando tú pulsas ese interruptor, estás provocando que un circuito se cierre y algo funcione.
Lo que estos interruptores son para bajos niveles de potencia, contactores para altas potencias, por ejemplo el motor de un ascensor. Esos son motores que consumen grandes niveles de corriente. Por lo tanto, para cuando se abra y se cierren esos circuitos, necesitas un dispositivo capaz de soportar los arcos eléctricos que se van a crear. Pero el contactor también tiene otras funciones más específicas, como por ejemplo, para hacer el arranque estrella de triángulo en los motores trifásicos. Esto se hace a través de contactores. Esta función del contactor de abrir y cerrar circuitos de grandes potencias también la hace el guardamotor, ya que este también viene diseñado para soportar los arcos eléctricos que se producen en la apertura y cierre de circuitos de grandes potencias. Más sin embargo, el contactor no sirve para lo mismo que el guardamotor, ya que el contactor no viene con mecanismo de protección en su interior. Ventajas que te da el contactor sobre el guardamotor y viceversa. Si un motor está conectado solamente a un guardamotor, para tú provocar que dicho motor empiece a trabajar, tienes que ir hasta donde está el guardamotor para pulsar el botón de marcha. O sea, vas a estar manipulando un dispositivo que está conectado al mismo nivel de tensión que el motor, que pueden llegar a ser niveles de tensiones peligrosos. Sin embargo, a un contactor se le hace circuito de marcha parada, lo cual no es más que una botonera que se le pone para controlar cuándo se cierra y cuándo se abre el circuito. Ya no tienes que ir hasta donde está el dispositivo para que el motor empiece a trabajar. Además que el circuito de marcha parada, también conocido como parte de comando del contactor, trabaja a niveles de tensiones muy bajos. Por ejemplo, el circuito de comando de este contactor trabaja a 24 voltios de corriente directa. Este punto es un factor importante en cuanto a seguridad del personal se refiere, ya que no es lo mismo manipular un dispositivo que va a estar conectado al mismo nivel de tensión que el equipo, a manipular una botonera que sus niveles de tensiones van a ser muy menores. La ventaja que presenta el guardamotor sobre el contactor es lo que hemos ido hablando a lo largo del video. El guardamotor hace la función de protección, además de tener en su interior su propio mecanismo de apertura y cierre de circuito de grandes potencias. Entonces el contactor, como no tiene mecanismo de protección, tiene que ir acompañado de una protección, como por ejemplo un relé térmico. Sin embargo, el guardamotor no necesita ir acompañado de un contactor. ¿Cómo funciona? El sistema de funcionamiento de un contactor es bastante sencillo. Consta de un electrimán, que no es más que una bobina enrollada en un núcleo de acero. Cuando nosotros a través de la botonera hacemos que le llegue corriente a esa bobina, porque la botonera donde va a estar conectada es la bobina del contactor, que son los bornes A1 y A2, estaremos provocando que el núcleo de acero se magnetice y atraiga una pieza móvil que está acoplada mecánicamente a los contactos de fuerza, provocando su cierre. Y cuando le cortemos la alimentación a la bobina, el campo magnético desaparecerá, la parte móvil regresará a su sitio por medio de unos muelles y los contactos de fuerza se volverán a abrir. El guardamotor tiene dos mecanismos principales de disparo. Uno para las sobrecargas, que son unas placas bimetálicas por la cual va a pasar la corriente que va hacia el motor. Cuando esa corriente supere la corriente para la que fue ajustado el guardamotor, las placas se van a deformar hasta tal punto para provocar que los contactos de fuerza del guardamotor se abran. El otro mecanismo es para el caso que ocurra un cortocircuito. Este mecanismo es un electrimán, el cual también va a estar circulando la corriente que va hacia el motor. Cuando ocurre un cortocircuito que la corriente se eleva muy por encima de la corriente nominal, en ese electrimán se crea un campo magnético. Ese campo magnético va a ser capaz de mover una pieza móvil. El movimiento de dicha pieza móvil va a ser capaz de abrir los contactos de fuerza del guardamotor.